Buenas tardes. Tres conversaciones y breve relato del Anticristo es el último libro que escribió Vladimir Soloviev, un filósofo, escritor, teólogo ruso, nacido en 1853 y muerto en 1900. Con solo 47 años, Soloviev era ya conocido en el ámbito de la literatura y de la filosofía rusas, dotado con una enorme inteligencia y una agudeza de pensamiento extraordinarias. Este último libro fue publicado poco antes de la muerte de su autor. En él, Soloviev intenta plasmar las características que él pensaba que tendría el anticristo político, aunque también el anticristo espiritual, que son descritos en la Biblia, en su psicología y en su proceder. Soloviev nos describe en su libro un escenario geopolítico de grandes bloques. Europa como un bloque que él denomina panmongolismo, que es Mongolia, Japón y China, toda América. Estos son los bloques que continuamente se pelean y causan la barbarie y la hambruna en el mundo entero. En este escenario, junto con un pensamiento global marcado por el positivismo, el materialismo y un pensamiento religioso y espiritual en franca decadencia, aparece este personaje, el personaje principal del libro de Soloviev, que él denomina superhombre. A la edad de 30 años, este superhombre había logrado riqueza material, fama mundial por su pensamiento, por sus escritos. Sin embargo, la psiquis de este hombre es lo que nos presenta Soloviev y ahí es su gran logro. Este hombre vivía en una permanente lucha consigo mismo. Este superhombre se comparaba nada menos que con el mismísimo Jesucristo e intentaba encontrar cuál era su propio rol. Él se preguntaba si no sería él la segunda encarnación en la tierra, la segunda venida, y no Jesucristo, que según su pensamiento era el predecesor, era simplemente quien había venido a sembrar la discordia, en tanto que él se concebía como quien debía venir a lograr la paz universal, a erradicar el hambre en el mundo y a lograr la fraternidad universal. Así es como él, a la edad de 30 años, le hace una pregunta formal, íntima pero poderosa, a Dios mismo, y le pide que le indique, que le haga saber concretamente si él es quien él cree ser. Sin embargo, 3 años espera este superhombre sin ningún tipo de respuesta de parte de Dios. Cuando cumple los 33 años y en una noche de enorme crisis psicológica, este hombre sale de su mansión corriendo, atormentado por sus pensamientos, y llega al borde de un precipicio. Mientras él grita en su mente, soy yo y no él, en clara referencia a Jesucristo, soy yo y no él, se lanza al precipicio para suicidarse. Sin embargo, aquí hace su aparición en el libro de Soloviev el mismísimo Satanás, el verdadero padre espiritual de este hombre. Lo salva y le dice que él es su hijo, que él tiene todo su amor, que él tiene el poder, la sabiduría, la inteligencia. Aquí se produce, según el libro de Soloviev, la posesión plena y completa de este ser humano por parte de Satanás. A partir de allí, este hombre, este superhombre, escribe un libro que se denomina El camino abierto para la paz universal y el bienestar. Este libro plasmaba las ideas que tenía este superhombre para lograr la paz universal y erradicar el hambre en el mundo. Logra terminar de convencer a aquellos detractores de su obra previa y un mundo caótico, inmerso en guerras, encuentra en este superhombre la solución que tanto tiempo había esperado. Así es como lo eligen como gobernante supremo, como emperador supremo del
planeta. El primer año de su gobierno, este superhombre logra efectivamente la paz mundial. Durante el segundo año logra erradicar la hambruna del mundo. Es durante el tercer año que aparece este nuevo e importante personaje, que es el anticristo espiritual. Era una especie de mago, un espiritista que realizaba grandes prodigios y tenía un conocimiento espiritual y religioso muy profundo. Así es como transcurren los 3 primeros años del superhombre junto a su contrapartida espiritual, Apolonio, el nombre de este mago. Y es al comienzo del cuarto año cuando comienzan los verdaderos problemas, tanto para el superhombre como para el resto de la humanidad. El emperador universal decide que ha llegado el momento en el que debe ser proclamado por todas las personas como el Hijo de Dios. Así es como convoca un concilio ecuménico, donde debían comparecer los representantes de todas las religiones mundiales. En Jerusalén había hecho construir un templo donde se iba a proclamar una única religión mundial, y él sería el líder. En el inicio de este concilio, él le pide a todos los presentes, todos los representantes de las religiones del mundo, que lo proclamen a él como el líder y el Hijo de Dios en la tierra. La mayoría de las religiones accede y lo aceptan como Dios, como el Hijo de Dios. Sin embargo, tiene el rechazo de una pequeña parte del cristianismo, representado por el último papa de la Iglesia Católica y un personaje llamado el anciano Juan, de gran sabiduría y amor y temor de Dios. En este acto, al ver el rechazo de estas dos figuras que representaban al cristianismo verdadero de ese momento, su cómplice, este mago Apolonio, con sus extravagantes trucos de magia, logra causar la muerte de estos dos hombres. Sus cuerpos son llevados y dejados en las calles de Jerusalén para que todo el mundo viera que esas muertes habían sido causadas por el brazo de Dios, siendo inaceptable que cualquier persona del mundo rechace al verdadero Hijo de Dios que se hacía presente en la tierra. En este momento, el pequeño remanente cristiano huye al desierto de Arabia, donde se refugia de la ira de este déspota universal. Sin embargo, es el pueblo judío quien, al descubrir que no era un verdadero judío, se pone en contra de este superhombre y se organiza de tal manera de derrocarlo. Hay una batalla en donde se enfrentan las fuerzas judías y las fuerzas de este emperador universal. Sin embargo, y dada por perdida la batalla, el pueblo judío clama a Dios por su salvación. Aquí es donde se produce, según Soloviev en su libro, se produce la segunda venida de Cristo. Se produce la muerte tanto del superhombre como de su cómplice, el anticristo espiritual, Apolonio, y comienza, de acuerdo a la Escritura católica, aquel periodo de tiempo en donde se logra la paz universal, pero con el reinado espiritual, el reinado eucarístico de Jesucristo en la tierra. Varias son las predicciones de Soloviev que llaman la atención. Para empezar, la unión de los países europeos en un bloque europeo, en clara referencia a la actual Unión Europea. También es descrita cómo Palestina se transforma en un estado independiente, poblado por judíos y gobernado por judíos, en clara referencia al Estado de Israel. Muchas gracias.